Bautistas y pentecostales. Esta exposición, que por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, su programa cristiano, llega hacia ustedes con el objeto de poder mostrar eh, cómo a partir de nuestra experiencia en la lectura y estudios de las escrituras durante mucho tiempo, perdón, en nuestra vida como creyentes, eh, y teniendo como base fundamentos teológicos y bíblicos, se han ido dando en la práctica una especie de rivalidad maliciosa entre algunas iglesias o denominaciones de carácter cristiano. Perdón. Tal es el caso de algunas iglesias, motivadas por formas de aplicaciones de sus doctrinas de fe, muchas veces coincidentes, pero que debido a su enfoque particular, en sus prácticas las hacen un poco diferentes, sumado también a algunos matices en enfoques o aspectos doctrinales que parecieran afectar artículos de fe. Todo ello conspira en contra de la debida comunión entre los creyentes de estas iglesias. Presentamos con raíces ortodoxas y con base bíblica, con énfasis en los evangelios y predicación, como en este caso son los bautistas, y cómo ven estas, los bautistas, a otras iglesias, como son las pentecostales y sus variantes, y viceversa, no abiertamente, sino que la práctica como inferiores doctrinalmente, pues consideran que éstas han abandonado la sana doctrina bíblica, poniendo su acento en el misticismo sobrenatural evidenciado por visiones y revelaciones especiales, abandonando así la centralidad bíblica y la predicación. Si llegamos a la creación de una rivalidad no declarada, pues por un lado las iglesias bautistas son identificadas por su parte por los pentecostales como iglesias ortodoxas o conservadoras, y los bautistas ven a las pentecostales como liberales que ponen más su énfasis, como ya dijimos, en experiencias místicas atribuidas al Espíritu Santo, desplazando con ella la predicación por la fe, el rol de la gracia y la santidad por la revelación, profecías y manifestaciones místicas, mágico maravillosas, al decir de un pastor, y que por medio de sueños, hablar en lenguas, glosolarias y revelaciones, catalogándolas así a las iglesias pentecostales de liberales e inclusive que poseen mucho corazón y poca doctrina. Describiremos y analizaremos estas dos corrientes actuales existentes en el protestantismo en el presente, entre otras que consideramos importantes, por lo que han significado sus influencias durante su desarrollo histórico, principalmente en lo que ha sido el siglo XX y lo que va al siglo XXI. No obstante, que los bautistas tienen un mayor desarrollo histórico, ya que sus orígenes se pueden encontrar a fines del siglo XVI e inicios del siglo XVII. Será entonces con base a estos criterios que, de carácter descriptivo, que estará centrada la elección, o que estuvo centrada esta elección en las dos iglesias cristianas locales que vamos a representar. Antes, rogamos a ustedes que como cristianos y creyentes escuchen con atención lo expuesto aquí, indistintamente de que si siente alguna inclinación o rechazo particular por cada una de ellas. Nuestra intención es la de instruirle o informarle
para edificación del cuerpo de Cristo. Y lo más importante para nosotros es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como único camino de fe para perdón de pecados y que su muerte sustitutoria de cruz hace operar en los incrédulos su gracia, el perdón de pecados y el otorgamiento de la vida eterna. También estamos seguros que en estas dos denominaciones, como también en otras, están basadas en estos tres principios fundamentales. Somos hermanos en Cristo, que se diferencian solo por las prácticas, en cuanto a que bautistas, por ejemplo, enfatizan la sola escritura, solo Cristo, solo fe y solo gracia para la conversión y vida eterna, la cual no se puede perder, por lo que son falsamente catalogados de calvinistas, porque la historia teológica nos muestra que tienen raíces anteriores a Calvino, aunque podemos decir que son muchos los bautistas que aceptan postulados calvinistas. Como ya dijimos, tomaremos para esta conferencia a bautistas y pentecostales y mencionaremos dentro de los pentecostales algunas de sus variantes. Básicamente podemos decir que las doctrinas bautistas y pentecostales comparten entre ellas puntos en común, como la creencia en la Biblia como palabra de Dios, en la salvación por la gracia a través de la fe en Cristo. Sin embargo, existen diferencias claves en la forma en que se entiende y aplica. Por ejemplo, en los pentecostales tienen cabida doctrinas como la arminiana y sustentan básicamente que la salvación se puede perder. De igual modo, también lo que son distintos a los bautistas, como los pentecostales manifiestan las manifestaciones del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu, la entrega de dones y unciones como segunda experiencia y el gobierno de la Iglesia, lo que ha dado como consecuencia la proliferación de distintas ramas dentro del pentecostalismo. Pues bien, vamos ahora en forma particular a la Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista La Iglesia Bautista ha sido el primer difusor del surgimiento y auge del protestantismo, primeramente en Europa, en particular en Inglaterra, y seguidamente en América. Ejerce y ha ejercido un rol importantísimo en la difusión y enseñanza del cristianismo protestante reformado, teniendo en cuenta que el movimiento pentecostal fue más tardío que su difusión y que su difusión surgió de varios despertares que tuvieron lugar a principios del siglo XX. Primero, el gran despertar pentecostal comienza con el pastor estadounidense Charles Fox Parham en Topeka, Kansas, en 1901. Pero el gran impulso fue dado a partir y muy fuertemente de Los Ángeles, California, en 1906, en el llamado despertar de la calle Azusa. Por otra parte, en la Iglesia Bautista, desde un estudio riguroso de su historia, desde sus orígenes, ya que la Iglesia Bautista moderna tiene sus raíces en el año 1609, cuando John Smith, un clérigo inglés, fundó la primera Iglesia Bautista en los Países Bajos. Esta se ha mantenido hasta hoy fiel a sus doctrinas originarias que la crearon. Si existe algo que ha identificado a través de la historia bautista es su fidelidad a sus principios fundacionales, que pese a algunos pequeños énfasis particulares dados en el tiempo, podemos asegurar su pureza hasta el día de hoy. Y en este contexto no se ha dejado contaminar fuertemente por distintos concilios ni por variantes interpretativas humanas, por ejemplo, el liberalismo, pues ha colocado a las escrituras como su única fuente de inspiración, pues es considerada la palabra de Dios
y el bautismo por inmersión, entendido como un testimonio de la conversión que motiva al creyente a transitar ahora por un camino hacia la santificación. Los orígenes de los bautistas los podemos encontrar antes del movimiento protestante de Lutero y Calvino, y sus verdaderas raíces las encontramos en un movimiento religioso inglés de los siglos XVI y XVII que buscaba purificar la Iglesia de Inglaterra, considerándola demasiado católica. Estos fueron los puritanos y creían en la predestinación, la importancia de la Biblia y la necesidad de una vida moral y austera. Algunos puritanos conocidos como separatistas o peregrinos creían que la Iglesia de Inglaterra era tan corrupta que los verdaderos cristianos no podían permanecer en ella. Fue esta variante de los puritanos que llegan por primera vez a Estados Unidos en el Mayflower, a la ciudad de Nueva York, en la isla de Manhattan. En 1609, un puritano, John Smith, ex ministro de la Iglesia de Inglaterra, en la ciudad de Ámsterdam, inicia un proceso litúrgico que le dará su nombre, pues él sostuvo que el bautismo efectuado aún por los protestantes ingleses a infantes y por aspersión no era válido, e inició un proceso de rebautizo de creyentes cuyo requisito era para personas adultas y por inmersión. Siguiendo el ejemplo de Cristo, la fe debía ser voluntaria y personal, y la iglesia debía estar integrada solo por creyentes convertidos. Los bautistas vieron y actualmente ven en el bautismo no un ritual social, sino que por medio de este se realiza un compromiso público ante la Iglesia y el Señor que andará por el camino de la santificación, pues por el bautismo se simboliza en la inmersión que cuando creímos, ahora matamos al viejo hombre y una vez que nos sumergimos por el bautismo, se sale del agua redimido, pues ha sido lavado por la sangre de Cristo en la cruz para perdón de pecados. Su base se encuentra en Romanos 6:4, que dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este tipo de bautismo, siendo un ritual efectuado por los apóstoles y estando en la Biblia, se transformaba para los bautistas en un modelo divino que aceptaron y se practica hasta el día de hoy, y el cual no debe cambiar. Está establecido y descrito muy claramente en las Escrituras, así de simple. Ahora pensemos que en el tiempo en que surge y se desarrolla la Iglesia Bautista, todo el resto de las iglesias, incluso protestantes de la época, estas se desvían al estar sujetas al Estado, quien imponía centralmente costumbres y doctrina. No obstante, los bautistas tenían algo que decir. Declararon que la Iglesia debía ser completamente independiente y que ningún gobierno podía tener injerencia en ella o definir imponiendo su doctrina. Es más, los bautistas decían que cada congregación tenía la libertad para autogobernarse, solo necesitan amar al Señor Jesucristo, rechazando así cualquier pretexto por unificarlas bajo un gobierno clerical, pues bastaban las escrituras y la dirección del Espíritu Santo, lo que los hizo ser más separatistas, por lo que sufrieron persecuciones y de ahí la huida de muchos de ellos a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, en el famoso Mayflower. Así surgió la doctrina de los bautistas, en el sentido de que solo se necesitaban las escrituras y un grupo de creyentes para constituirse en iglesia. Se apartaron de los sínodos y tipos de autoridad eclesiástica que imponía dogmas para constituirse
en asambleas locales libres o independientes entre sí. Aunque debemos reconocer que no todas las iglesias bautistas en la actualidad son iguales. Unas son más conservadoras, otras más liberales, otras rechazan el ecumenismo, otras participan con otras denominaciones, unas son cesacionistas, otras continuistas y otras con matices. Segunda de Pedro 2:9, que establece el sacerdocio de todos los creyentes, ha frenado cualquier intento por la emergencia al interior de los bautistas de jerarquías interiglesias y al interior de las iglesias, donde aquellos creyentes instruidos en el Evangelio y con un buen testimonio pueden predicar e incluso bautizar. No solo el privilegio de los pastores, siempre y cuando posean la autorización de sus miembros y de su iglesia local. Podemos decir que esto puede provocar muchas veces roces. Roger Williams, pastor bautista que participó en la Asamblea Constituyente de la creación de la Constitución norteamericana, impuso la idea en su interior de la separación del Estado de la Iglesia, para poder entender mejor a la variante separatista de los bautistas, en que los puritanos darán su sello característico, a los bautistas debemos decir que ellos buscaban poner en práctica el modelo neotestamentario creado por los apóstoles y descrito en Hechos 2:42 al 47, que vamos a leer por su importancia. Si usted medita sobre esto, va a tener allí encontrar la base de lo que es la institucionalidad bautista. Veamos. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan, en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan, es decir, la cena del Señor, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Los bautistas siempre han actuado con apego a las escrituras, lo que en cierto modo les ha llevado a poseer un cierto orgullo doctrinal y teológico, el cual defienden con tenacidad y ha sido su sello distintivo. Creemos oportuno en este contexto señalar que ningún hombre en la actualidad es poseedor de toda la verdad. Dios, nuestro Señor, por medio del Espíritu Santo, le va revelando y abriendo gradualmente las escrituras a cada uno, según su propósito y su voluntad y su contexto, por lo que podemos concluir que la defensa de la verdad siempre debe ser llevada con mansedumbre y apego a las escrituras, y que no siempre, debido a nuestra naturaleza humana, tenemos la verdad absoluta en muchas cosas. Por último, por motivo de tiempo y espacio, debemos decir que los bautistas llegaron tempranamente a Iberoamérica desde Estados Unidos, enviados por la Convención del Sur, primero a México, se expande hacia el sur hasta fundar iglesias locales y oponerse al catolicismo, predicando solo la fe, solo Cristo, sola Escritura, sola gracia, nada de santos, de tradiciones, de concilios, etcétera. Tuvieron buena acogida, sembraron iglesias, confeccionaron escritos de la Biblia en idiomas locales, llevaron a cabo doctrinamiento y discipulado y formaron seminarios cristianos, bautizaban a sus creyentes y miembros, en fin, proliferaron en América.
Los bautistas fueron en América las primeras manifestaciones del protestantismo. Hoy día son muchas las iglesias bautistas que, siendo fieles a su tradición histórica, sostienen que la iglesia no ofrece riqueza ni prosperidad, pero sí fe en Cristo, perdón de pecados, salvación y vida eterna, y un camino de santidad, siendo el centro de su acción la predicación del Evangelio. En cada iglesia local bautista se constituyen grupos de enseñanza bíblica y discipulado con base en las escrituras. En este contexto existen algunas que no utilizan ningún tipo de expresión artística, identificándolas como ultraconservadoras, otras moderadas que sí aceptan el uso de instrumentos y expresiones musicales de alabanza y coros, y otras más liberales que han adoptado ciertas prácticas pentecostales, introduciendo cierto grado de emotividad e iluminación. Bueno, esta es una pequeña visión de lo que ha sido una de las iglesias íconos y tradicionales de la difusión del protestantismo en América, que son los bautistas. Vamos ahora a ir hacia la otra iglesia, en la que nosotros hemos identificado como el pentecostalismo, o sea, que se conoce como pentecostales y algunas de sus variantes. El pentecostalismo y sus distintas manifestaciones. Este movimiento se caracteriza por la creencia en las manifestaciones del Espíritu Santo como los dones espirituales y la curación divina, como también una visión local. Las principales iglesias de origen pentecostal en Chile son, vamos a nombrar algunas, la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile surgió en 1909 como resultado de un movimiento de avivamiento en la Iglesia Metodista, la que se dividió en el 2007 en la Iglesia Madre y otras entidades locales. También la Iglesia Evangélica Pentecostal se ve ya perfilada y fundada en el año 1932 y se caracteriza por su enfoque en la experiencia espiritual y los dones del Espíritu Santo. Otra, la Iglesia de Dios Pentecostal, también conocida como Iglesia de Dios de la Profecía, tiene un fuerte énfasis en la santidad y la doctrina de la vida llena del Espíritu. También encontramos la Iglesia Pentecostal de Chile, fundada en el año 1942, se enfoca en la predicación de la palabra de Dios y la experiencia de la vida en el Espíritu Santo. Seguidamente está la Iglesia de Misión Pentecostal, otra de las iglesias que surgen del movimiento pentecostal con énfasis en la misión evangelizadora y la obra del Espíritu Santo. También están dentro de este rubro las asambleas de Dios, aunque no se mencionan específicamente en el contexto de Chile, es una de las denominaciones pentecostales más grandes a nivel mundial y también presentes en Chile. Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile, otra de las iglesias que se originan en el movimiento pentecostal en Chile, con énfasis en la predicación del Evangelio y la experiencia del Espíritu Santo. Otras iglesias. Existen muchas otras iglesias de origen pentecostal en Chile, algunas de las cuales son la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, la Iglesia Cristiana Metodista Pentecostal, entre otras. Ahora, características comunes de las iglesias de origen pentecostal. Uno, enfoque en la experiencia personal con Dios. Se enfatiza la experiencia de la conversión, el bautismo en el Espíritu Santo y el recibimiento de dones espirituales. Énfasis en la santidad, busca una vida en obediencia a la voluntad de Dios y se promueve la abstinencia de ciertas prácticas consideradas mundanas. 3. Importancia de la predicación y la enseñanza de la Biblia. La Biblia es considerada la palabra inspirada de Dios y se utiliza como base para la enseñanza y la predicación. 4. Celebración de cultos y reuniones de oración. Se realizan cultos regulares donde se canta, se ora, se escucha la predicación y se busca la presencia de Dios también por medio de vigilias. Interacción social y comunidad. Las iglesias pentecostales promueven la interacción social y la construcción de comunidades de fe. Origen del movimiento pentecostal. El pentecostalismo tiene sus raíces en los Estados Unidos a principios del siglo XX en el movimiento de avivamiento espiritual conocido como Avivamiento de Azusa Street.
Este movimiento, liderado por el pastor William J. Seymour, se caracterizó por la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y la manifestación de dones espirituales. Dentro del pentecostalismo podemos encontrar las llamadas iglesias de la prosperidad, puesto que han surgido al interior del pentecostalismo. Tienen su origen, como ya dijimos, en el pentecostalismo. Son denominaciones cristianas que enfatizan la importancia de la prosperidad física y material como parte de la bendición de Dios. Se consideran una corriente dentro del pentecostalismo que se caracteriza por la experiencia de dones espirituales y la obra del Espíritu Santo. Característica de la Iglesia de la prosperidad de origen pentecostal. Enfoque en la prosperidad. Predican que Dios quiere que sus seguidores tengan éxito financiero, salud y bienestar material, además del espiritual. Teología de la prosperidad. A menudo se utiliza este término para describir sus creencias que enfatizan que la riqueza y el éxito son signos de bendición divina. Donación, promulgación o establecimiento de donación y fe. Promueve la idea que la donación financiera y la fe en Dios conducen a la prosperidad material, por lo que han instituido fuertemente el diezmo, las primicias y ofrendas especiales entre sus miembros. Conexión con el pentecostalismo comparten la experiencia de dones espirituales, como las lenguas, y creen en la obra del Espíritu Santo. Crecimiento y expansión de la prosperidad. Crecimiento y expansión. Ha observado un crecimiento significativo de estas iglesias en diversas partes del mundo, especialmente en áreas con alto índices de pobreza. Ejemplo de iglesias de la prosperidad de origen pentecostal. Iglesia Universal del Reino de Dios, una de las iglesias más grandes de este tipo, con presencia en varios países. Después, Iglesia de la Gracia de Dios, una rama de la iglesia anterior, liderada por Romildo Ribeiro Suárez. Iglesias Hillsong. La iglesia de Hillsong, una de las más grandes de Australia, enseña una forma de teología de la prosperidad. En Chile, la Iglesia Universal del Reino de Dios, con sus fuertes raíces en Brasil. También se encuentra en Chile la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional es una red de iglesias cristianas neocarismáticas y restauracionistas, fundada en 1972 por Luis Eduardo Moreno, su madre María Jesús Moreno y su esposa María Luisa Piracaví. Piraquibé se considera una denominación cristiana guiada por Dios con liderazgo mundial, actualmente en manos de la apóstol María Luisa Parquibí. Por último, citaremos el Centro Cristiano Internacional, también son parte de este movimiento, aunque pueden tener matices en sus doctrinas y prácticas. Existen otras variantes locales de las iglesias de la prosperidad de carácter independiente que todavía no se han dado mucho a conocer porque están en franco crecimiento. Como reflexión final a esta presentación, habiéndola terminado, usted puede haber conocido los dos extremos con los que hoy se vive la fe cristiana. Primeramente, la bautista con énfasis en lo doctrinal bíblico y cristocéntrica, siendo relevante la predicación para la conversión, la enseñanza y el discipulado, con la creación de multitud de iglesias locales, apareciendo en este mundo moderno como conservadora, pero ellos sostienen que la palabra de Dios es inmutable, es decir, no cambia, como también así sus principios y prácticas, lo que los ha mantenido puros en sus doctrinas desde sus orígenes. Por otra parte, los pentecostales, con una visión y acento doctrinal más apartado de las escrituras en cuanto a la predicación y discipulado, enfatizando más las manifestaciones del Espíritu Santo con el hablar en lengua y otras manifestaciones emocionales, también llevadas a la música, a las danzas en el
espíritu a las profecías, revelaciones, etcétera. Es decir, un desarrollado misticismo. Está, esta, perdón, está, ha llevado a las llamadas iglesias están las llamadas iglesias de la prosperidad y la aparición de las mega iglesias, donde la motivación y la emocionalidad guían las acciones de sus fieles bajo el lema Dios te ama y quiere tu felicidad. Sí se puede decir que ciertos representantes bautistas han caído en el legalismo doctrinal, también se puede decir que la creación de mega iglesias ha traído como consecuencia una frialdad espiritual, pues por medio de seminarios colectivos no se puede disciplinar a los creyentes, tal como lo hicieron Priscila y Aquila con Apolo, instruyó Pablo a Timoteo que enseñara personalmente a sus fieles. Hoy los dueños de las megas iglesias ven con preocupación cómo sus creyentes, bien edificados y adoctrinados en los evangelios, están volviéndose a las iglesias del modelo bautista por ser estas más cercanas y estar basadas en las enseñanzas bíblicas. Para terminar, preguntémonos, ¿qué es lo que hace ser a una persona, un cristiano y miembro de la Iglesia de Cristo y por lo tanto hermanos unos con otros? Romanos 19 nos da la respuesta. Es un versículo clave que describe la condición fundamental para la salvación y dice así, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto significa que la salvación no se obtiene solo por creer, sino también por confesar realmente la fe en el Señor Jesucristo. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor, esto implica reconocer públicamente a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No basta con creerlo en secreto, hay que declararlo abiertamente. Después, creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, esta creencia es esencial. La resurrección de Jesús o del Señor Jesús es la prueba definitiva de su poder y autoridad y la fe en ella es fundamental para la salvación. Y la afirmación será salvo, el versículo asegura que quien cumpla con estas dos condiciones será salvado. La salvación implica ser liberado del poder del pecado y de la muerte y recibir la vida eterna con Dios. En Romanos 19 nos dice la importancia de la fe confesada y la creencia en la resurrección de Jesús o del Señor Jesús como la base para la salvación. Para terminar, queridos hermanos, entonces, no debemos pelear. Si bien los bautistas en un momento determinado han sido muy consecuentes con poder estar sujetos a las ordenanzas bíblicas y colocar el análisis y el estudio bíblico sobre todas aquellas acciones que se realizan, puesto que ellos dicen, si está en la Biblia, hagamos algún tipo de actividad, se crea algún tipo de liturgia en especial o algún tipo de doctrina, ellos dicen, veamos si concuerda con los evangelios. Si concuerda con los evangelios, es correcto. ¿Hay alguna profecía que hoy día se está realizando? Veamos si se concuerda con los evangelios. Si se concuerda con los evangelios y se cumple, es de Dios. Y por otro lado, si existen los pentecostales que, basando sus acciones y su emotividad en sueños particulares expresados e inclusive en revelaciones que ellos dicen haber experimentado, pero que son creyentes, que aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón, que hicieron la declaración de fe, lo confesaron con su boca, creyeron en su corazón, tienen un testimonio como creyentes y se basan para su salvación en aquello establecido por el Evangelio, al igual que los bautistas, existen razones no para poder discutir, sino que, por un lado, para poder estar en comunión en un momento determinado, para no así producirse una especie de separación. Si bien es cierto, aquellos que forman parte de la teología de la prosperidad se apartan
de lo doctrinalmente establecido por el Evangelio, pero todos aquellos que realmente se le ha producido en ellos eh, el proceso de la conversión, tarde o más temprano, el Espíritu Santo hará el trabajo en ellos y caminarán por la sana doctrina y nosotros allí debemos estar entonces muy cerca de ellos para disipularlos. Que el Señor les bendiga. No vea en aquellos eh, estudios que hemos efectuado muy críticos por medio de la ruta bíblica del Señor Jesucristo, que muchas veces le ha tocado su corazón y lo ha hecho sentirse mal, una mala intención de nuestra parte, sino que solamente es la intención de que usted conozca los evangelios y que en base a los evangelios usted pueda tomar un rumbo que le llene de paz y felicidad, cumpliendo con la voluntad del Señor. Les pido a ustedes, Julio Genaburto, su anfitrión, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Parte de este programa, si usted considera que es importante, si lo ha iluminado, si lo ha edificado. Si no, usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Y si encuentra que ha estado bueno, coloque un dedito. Eso es su voluntad y está en su libertad. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.